Hola, de nuevo, mi nombre es Julián Benavides, profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, la Escuela de Economía y Finanzas del Departamento de Estudios Contables y Financieros. En esta ocasión hablaremos de la simulación de Monte Carlo y cómo se implementa un modelo de esta naturaleza utilizando el programa @risk en un programa de Excel que incorpora la valoración de una empresa. Veamos. En principio, definamos qué es la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo es incorporar la incertidumbre en un modelo, sea financiero o no. Por supuesto, debemos construir primero el modelo. Una vez tengamos el modelo, definimos los parámetros del modelo, por ejemplo, cuántas iteraciones queremos realizar del mismo. Definimos variables de entrada, que son las variables aleatorias que obedecen a una distribución de probabilidad. Estas variables pueden o no estar correlacionadas entre sí. En modelos, digamos, más sofisticados es posible que la correlación sea requerida. Y por supuesto, finalmente necesitamos variables de salida donde vamos a medir el impacto que tienen esas variables de entrada en los resultados que nos interesan del modelo. Veamos, por ejemplo, cómo se estructura esto. Una vez realizada la simulación, que es calcular el modelo, el número de veces especificadas, las variables de entrada se comportan de acuerdo pues a la distribución de probabilidad definida. Las de salida, por supuesto, registran las variaciones de la entrada, y eso es básicamente lo que le interesa al modelador, qué impacto tiene esa aleatoriedad en la variable de salida. Entonces, por ejemplo, este es un modelo muy simple que simplemente describiré aquí. Queremos hallar el valor presente neto de estos flujos de caja, donde hay unos ingresos y otros egresos o costos antes de impuestos que se comportan como variables aleatorias. Ya veremos cuál es la condición. Por 4 años hay una inversión conocida de 60, un costo de capital del 15%, una tasa de impuestos del 35%. Definimos entonces nuestras variables de entrada como los ingresos y los egresos en cada uno de los 4 años. Y las variables de entrada, los ingresos y los costos, se comportan como variables normales, de distribución normal, con una media en el caso del ingreso del periodo 1 de 100, una desviación estándar de 20. Para el periodo 1 el costo también tiene un valor medio de 70 y una desviación estándar de 15, y así sucesivamente las otras variables de entrada en los años posteriores. Y podemos evaluar el BPN en diferentes intervalos de confianza, en este caso, por dar un número, el 90%. Al final veremos cómo lo realizamos. Entonces tenemos que, por supuesto, implementar el modelo, hallar la variable de salida, en este caso el BPN, habilitar el software. Como dije, vamos a utilizar el programa @risk. Las variables de entrada siguen la distribución normal. Para incorporar esa variabilidad tenemos que incorporar o escribir esta instrucción risk normal de la media, M, y de la desviación estándar. Y por supuesto, una vez hayamos hecho el modelo y hecho los cálculos, realizado el modelo y los cálculos, pues definimos una o varias variables de salida. En este caso, la variable de salida es la celda donde está estimado el BPN. Determinamos cuántas iteraciones vamos a realizar de nuestro modelo y por supuesto iniciamos la simulación. Vemos qué sucedió acá. Tenemos estas que son nuestras variables de entrada. Como dije, siguen la distribución risk normal, o sea, normal, con media M, desviación estándar S. Calculamos la diferencia, ingresos menos costos, es la utilidad antes de impuestos. Estimamos los impuestos. Por supuesto, calculamos la utilidad después de impuestos. Asumimos que este es el flujo de caja. Trayendo ese flujo de caja a la tasa definida previamente, encontramos que su valor presente es 71.97, sin haber implementado todavía, por supuesto, la simulación. Al restarle la inflación, encontramos que el BPN, que es nuestra variable de salida, en este caso es 11.97.
Como vemos, las variables azules identifican a las de entrada, las rojas a las de salida y las verdes las estadísticas que se calculan después de obtener el resultado o de realizar la simulación. En este caso, ¿qué nos interesa? Nos interesa la media, nos interesa la probabilidad de que el VPN sea menor que 0, que se haya utilizando la función RiskTarget, y la probabilidad también, pues el complemento de que el VPN sea mayor que 0. En este caso se utiliza la instrucción RiskTarget-D, donde la celda de interés es el VPN y el objetivo es digamos, es 0, el valor presente neto en 0. ¿Qué probabilidad hay de que sea superior a eso? Entonces, estas verdes son las estadísticas de salida, como decía. Aquí ya el modelo corrió y ya tenemos nuestro resultado. Lo interesante, digamos, el aporte de este modelo aquí básicamente es la probabilidad de que el VPN sea negativo de un 35-61, o sea que no tenemos una certeza plena. La media la podemos observar aquí en esta representación de cuál es la distribución de probabilidad de la variable de salida. Aquí nos muestra que la media es 11.97, que es aproximadamente, seguramente con unos decimales, el valor que nos presenta aquí, el 11.97, bueno, y tiene valores inferiores, por supuesto, y valores superiores. Las variables de entrada, para terminar, se comportan como lo definimos, como una variable de distribución normal. En este caso, la variable de entrada 4, que es los ingresos 4, pues tiene una media, como dije, de alrededor de 145, una desviación estándar de cierta magnitud. Aquí lo podemos ver, la desviación estándar es de 40 y la media, como dije, era de 145. Entonces, bueno, este es el resultado que podemos obtener desarrollando un modelo sencillo. Vamos a proceder ahora a hacer un modelo más complicado, donde vamos a valorar una compañía. En este caso vamos a utilizar la información de la empresa Walmart, una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos. Nuestra plantilla tiene las siguientes hojas: la SMON, que es donde definimos las variables de entrada y las de salida. EF es donde proyectamos los estados financieros y los flujos de caja. La hoja de valoración, donde hallamos el valor por flujo de caja descontado utilizando los modelos APV, el modelo APV, Adjusted Present Value, de Myers. Y finalmente en la hoja PROI combinamos el valor por flujo de caja descontado y el valor relativo por múltiplos para hallar finalmente un valor ponderado. Como dije, los datos son los de la empresa Walmart a diciembre de 2020. Las variables de entrada son variables que se comportan, digamos, alrededor de la exponencial. El valor de las ventas o de los egresos es igual a la variable en el periodo anterior por la exponencial de la media, vamos a hallar la media, y más una variable aleatoria centrada alrededor de 0 multiplicada por la desviación estándar. En este caso, en vez de definir una variable aleatoria normal, vamos a definir una variable aleatoria triangular. Ahorita explicaré qué significa esto. Entonces, la variable de entrada z la definimos como triangular, como acabo de decir. Los valores que vamos a determinar de esa variable son mínimo de menos 0.5, el valor probable de 0 y el valor máximo de 0,5. O sea, entre esos valores va a oscilar esta variable, no se va a ir más allá de menos 0.5 ni más allá de 0.5. La función que estima esta distribución de probabilidad en @risk en Excel se llama RiskTrian, con esos parámetros. Apenas la escribamos, la celda va a cambiar de color. Y por supuesto vamos a estimar los parámetros M y S de los datos históricos. Vamos entonces a ver nuestra hoja de cálculo que, digamos, antes de hacer alguna estimación se presenta de esta manera.